Iglesia, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Nuevamente es un privilegio para mí estar aquí en esta tarde parado frente a ustedes con la responsabilidad de traerles un mensaje de parte del Señor Jesús. Hoy nuestro tema se llama Cuando Jesús se nos pierde de vista. Y vamos a ir a Hebreos 12 y vamos a leer del versículo 1 al 2. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Yo sé que la mayoría tenemos Reina Valera. Simplemente vamos a tratar de seguir la lectura. El mensaje es el mismo, solo que en un español diferente. Dice así la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En la traducción Reina Valera, la de siempre, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy vamos a estar profundizando un poco más en lo que significa tener nuestros ojos puestos en Jesús y lo que puede representar el no poner nuestros ojos en el Señor. Y vamos a tratar de revisar un poco el contexto de qué es lo que Hebreos 12 nos está queriendo enseñar en este momento. Cuando nosotros caminamos, si vamos, digamos, en una montaña o si vamos por el parque, generalmente caminamos por donde el resto de las personas caminan, es decir, por el camino, valga la redundancia. Pero no sé si ustedes alguna vez han ensayado caminar con los ojos cerrados. Yo algunas veces lo he hecho, sobre todo en la noche cuando ya tengo mucho sueño y se me ha olvidado sacar a la mascota, sacar al perro. Yo ya quiero irme a dormir, pero yo sé que si no saco al perrito, entonces al otro día amanece algo desagradable por ahí, entonces toca sacarlo. Y a veces con ese sueño, y me ha tocado que a veces con el sueño que ya me quiero dormir y camino casi con los ojos cerrados, casi como que durmiéndome, pero uno no camina de forma segura, es decir, camina uno confundido, no sabe si ya está llegando o no. Lo mismo nos puede pasar en la vida cristiana. Aquí el Señor nos está diciendo que el camino con el cual nosotros debemos mantener nuestros ojos abiertos es Jesús, no solamente unas acciones, no solamente unas indicaciones, sino Él como persona. Él es el camino, Él lo expresó de tal forma. Dijo, yo soy el camino. Y aquí en Hebreos se nos está reforzando el concepto de Jesús y se nos está diciendo que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. ¿Cuál es el contexto de lo que está pidiendo Hebreos aquí? ¿A qué se refiere? Vamos a revisarlo despacio, a detalle. Las instrucciones de Hebreos 12 piden de manera explícita enfocar nuestra atención en Jesús como ejemplo supremo. Pero enfocarlo ¿de qué manera? ¿Será que enfocarlo implica imaginarnos a Jesús allí en la cruz en nuestra cabeza, imaginárnoslo con sus discípulos, imaginándonos cuando Él convirtió el agua en vino? O sea, ¿qué es lo que significa enfocar nuestra mirada, enfocar nuestros ojos en Jesús? Hay dos situaciones puntuales que está planteando Hebreos 12. Esas situaciones son el pecado que nos persigue y nos invita a abandonar a Dios, y las situaciones difíciles de la vida que también nos invitan a abandonar a Dios. O sea, este es el contexto, volvámoslo a leer. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe,
quitémonos todo peso que nos impide correr. Cuando habla de correr es caminar en la fe, avanzar en la vida para la cual el Señor nos llamó. Dice, quitémonos todo peso, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Qué está diciendo aquí el autor de Hebreos? Nosotros los creyentes en Jesús hemos muerto a la vida pasada, pero seguimos en una lucha contra el pecado. Dice, muy fácilmente tropezamos, muy fácilmente nos enredamos en cosas que son desagradables a Dios, y la consecuencia de esto es que hay una multitud de testigos que muchas veces cuando tú estás tropezando estás haciendo que otros también tropiecen. Y aquí se nos está advirtiendo de esta situación, que esto no puede suceder, esto no puede ocurrir. Y nos habla de una perseverancia. También, si seguimos leyendo Hebreos, pues en su contexto, los otros pasajes, se habla pues de que Jesús menospreció el sufrimiento de la cruz por el gozo puesto a él, es decir, por el gozo de la salvación, por lo que nosotros íbamos a recibir. Pero más adelante habla de la disciplina de Dios y de las situaciones difíciles de la vida. Y hay algo a resaltar acá en este texto, en lo que está mencionando Hebreos. Y es que nuestro paso por este mundo no es fácil. El hecho de ser cristianos, el hecho de convertirnos al Señor, no garantiza que las dificultades se acabaron. Por el contrario, aquí la Biblia está siendo honesta con nosotros y nos está diciendo van a haber dificultades. Y ahora el hecho de que seamos creyentes, eventualmente va a ocurrir algo, y es que Dios, cuando nosotros no estemos caminando adecuadamente, nos va a disciplinar. Porque Él quiere que nosotros seamos sus verdaderos testigos, que seamos un ejemplo de vida para las personas que no lo conocen. Porque los que no lo conocen están muertos en sus pecados, muertos sin una esperanza, y la esperanza es Cristo. Y nosotros mismos, los que creemos en Él, los que lo seguimos, no podemos constituirnos en la piedra de tropiezo para que otros no lo vean. Así que el Señor nos disciplina. Y aunque la disciplina del Señor es amorosa, es dolorosa también. Y esto es lo que nos está advirtiendo aquí el Señor. Nos está diciendo que vamos a tener dificultades, vamos a experimentar dolor, cansancio, desesperación, frustración, pero nos está animando a continuar a pesar de todo. Es decir, a pesar de que podamos estar experimentando situaciones difíciles, que todos aquí hemos pasado por momentos complejos, momentos donde nos sentimos abandonados por Dios, donde de pronto pensamos que Dios no nos escucha. Incluso ponemos en duda nuestra fe. No por Él, no por lo que Él representa, no por su mensaje, no porque hayan incoherencias en lo que nos haya sido transmitido, sino por las situaciones del diario vivir. Debilitan nuestra fe. Yo creo que nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida. Muchos de nosotros de pronto seguimos yendo a la iglesia, mostramos una cara amable, pero por dentro nuestra fe está débil, porque de pronto el Señor no ha hecho las cosas como nosotros queríamos, no nos ha sacado del problema, no nos ha devuelto el trabajo, no nos ha sacado de la situación económica, no nos ha dado sanidad, como Pablo, que dijo, ¿cuántas veces yo le he pedido esto al Señor? Y el Señor no ha respondido. ¿Qué quiere decir? En cada cosa que nosotros pedimos al Señor, por otra parte está la voluntad de Dios. Y los propósitos eternos que Él tenga son superiores a nuestros requerimientos temporales. Y a veces no lo entendemos. Y ante ese tipo de situaciones, aquí Hebreos que nos está diciendo, no pierdan de vista a Jesús. Es decir, no enfoquen su mirada en los acontecimientos, en lo que pasa aquí en la tierra, porque es peligroso, porque ustedes se pueden desviar. Enfoquen su mirada en el Señor Jesús, porque Él es el camino. Este es el contexto de lo que
de lo que dice Hebreos. Y es un contexto tan especial que el mismo Hebreos 12, unas líneas más adelante lo explica. Miremos Hebreos 12, del 12 al 13. ¿Qué dice? Dice así en esta versión: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Nuevamente, el tema está en dos puntos de vista que son los que está tratando Hebreos. Es decir, dos grandes problemas con los que los cristianos a lo largo de la historia nos vamos a tener que enfrentar. Los problemas de la vida, dice, mire, por tanto, renueven las fuerzas, está diciendo aquí, de sus manos cansadas. Es decir, nos vamos a cansar en la vida cristiana. Sí, Hebreos nos está diciendo que en algún momento vamos a estar cansados. Yo no me imagino cuántas frustraciones ha tenido nuestro pastor cuando ha dedicado tiempo para pastorear a personas y esas personas después salen con cosas que han defraudado su corazón. ¿Cuántas veces en el corazón del pastor, no lo sé, habrá estado la actitud de dejar tirado todo porque que pareciera que todo el esfuerzo que ha hecho durante años como que no valiera la pena? Y el hecho de que todavía esté ahí quiere decir que de una u otra forma el Señor le ha permitido renovar sus fuerzas para continuar. Y no solamente el pastor, a cada uno de nosotros hemos estado cansados. Dice, fortalezcan las rodillas debilitadas. ¿Se acuerdan cuando el Señor quiso escoger un ejército que dijo, no, todos los que se pongan de rodillas así, que se doblen, esos no sirven? Creo que a veces nos hemos sentido como esos soldados que fueron descartados, que nuestras rodillas están dobladas, no aguantamos más. Y aquí le está hablando a esos que se han rendido, a esos que de pronto, así como nosotros, en muchas ocasiones sentimos que las fuerzas ya no nos dan. O sea, esto no es para nosotros. Renueven las fuerzas de sus manos y fortalezcan sus rodillas. Y en el 13, tracen un camino recto para sus pies. Aléjense del pecado. El pecado les ofrece una vida torcida, una vida desviada y apartada de la voluntad de Dios. Y aquí el Señor está diciendo, tracen un camino. Es decir, está dando dos instrucciones que son supremamente claras, pero son supremamente difíciles de cumplir. La primera, renueven sus fuerzas. Parece fácil. Pues cuando usted está cansado, no sé, les pongo este ejemplo. Muchos de nosotros acá no somos los más deportistas de este mundo, ¿sí o no, Néstor? No, yo sé que Néstor sale a trotar y está haciendo ejercicio, está muy juicioso por estos días. Igual yo he intentado estar saliendo a caminar y a trotar, pero cuando estaba empezando, iba a trotar y el dolor en las pantorrillas no me dejaba. O sea, bueno, la respiración tampoco, pero me cansaba. Entonces, imagínense cuando ustedes han caminado, están cansados, ya sienten que no pueden más, que una voz interna le dicen, tranquilo, renueve sus fuerzas. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde sacamos esas fuerzas para renovarlas? Pero es un llamado de atención firme que está haciendo el Señor, porque en ese momento creemos que no podemos más y aquí el Señor nos está diciendo, sí que puedes más. Cuando Él nos dice renueve tus fuerzas, no está diciendo esculca en tu interior a ver de dónde salen fuerzas para que continúes, sino que te está tendiendo la mano y te está diciendo aquí están mis fuerzas, aquí estoy yo, susténtate de mí, pon tus ojos en mí y yo te daré fuerza. Ese es el contexto del pedido. No es un pedido a mira a ver de dónde saque fuerzas, mijo, porque le toca seguir. No. Aquí estoy yo, dice el Señor. Pon tus ojos en mí. Así como, y pone el ejemplo, así como Jesús en esa cruz tuvo fortaleza, yo voy a fortalecerte. Traza un camino recto. Obedece al Señor. También parece fácil,
Pero así como el Señor te está diciendo, renueva tus fuerzas, aquí estoy yo, aquí el Señor también nos está diciendo, mira, aquí está mi mano. No es fácil obedecer al Señor. No es fácil trazar un camino recto para que no nos desviemos de él. Pero aquí estoy yo para ayudarte. Ahora, este es el contexto de lo que nos está dando Hebreo. Dos grandes problemas, situaciones difíciles de la vida, muchas veces disciplinas de Dios, muchas otras situaciones difíciles que de pronto no son, necesariamente son disciplinas. ¿Se acuerdan el caso del ciego que Jesús sanó? Que el sistema religioso llevó a las personas, a sus propios discípulos, le preguntaron, Señor, este ciego, pues era ciego ¿por quién? ¿Por culpa de quién? ¿Los pecados de los padres? O sea, ¿alguna maldición generacional que le pasó o por los pecados de él mismo? Y Jesús les dice, ni por los unos ni por los otros. La enfermedad, o sea, ese ciego nació ciego para que el Señor Jesús se glorificara en la sanidad que iba a hacer. O sea, un hombre que vivió ciego ¿cuántos años? No sé, tal vez era un adulto, tal vez tendría 30, 40 años, la Biblia no lo dice. Simplemente nos menciona que era un hombre. Pongamos que tenía 40 años, es decir, estuvo 40 años de su vida ciego, viviendo incomodidades, no podía trabajar por sí solo, le tocaba pedir. Toda una vida de dolor, por así decirlo, cuyo propósito era que algún día el Señor Jesús le mostrara al resto del mundo y nos mostrara a nosotros que tenía poder para devolver la vista, con todo lo que eso implicaba. Ese era el verdadero propósito. Y no sabemos en el camino que Dios trazó para nosotros, cuántas cosas para glorificarse Dios ha puesto, para que familias, para que personas que no lo conocen entiendan que Dios es un Dios poderoso y que así como pudo bendecirnos a nosotros, transformar, perseverar, cuidar nuestra vida, protegernos, darnos una bendición, así ellos también la pueden tener. Así que por eso el Señor nos está diciendo, la tendencia de ustedes muchas veces es a dejar las rodillas dobladas, las manos cansadas, pero yo les digo, pongan los ojos en Jesús, no en las circunstancias de la vida, y sigan. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Qué más en nuestro diario vivir, aparte de las situaciones difíciles y el pecado? ¿Qué otras cosas nos quieren desviar de la voluntad de Dios y hacer que no pongamos nuestros ojos en él? ¿Qué más? Miremos en Jeremías 17, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Y nuevamente se los leo en este español un poco más parecido al nuestro. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Cuando la Biblia se refiere al corazón, no se refiere al músculo que bombea sangre. Culturalmente, desde hace mucho tiempo, el corazón del hombre se entendía como las emociones, es decir, nuestra forma de percibir el mundo, nuestra mente. Entonces aquí la Biblia está diciendo, y a través de Jeremías está dando una enseñanza que también nos llega a nosotros, nos dice, ojo, sus emociones, su mente es engañosa. Es tan engañosa que a veces logra engañarlos a ustedes mismos. Logra hacer que ustedes, por ejemplo, siendo malos, se sientan que son buenos. O caminando bien, sientan que las cosas no están tan bien. Es decir, las emociones no son confiables. El que realmente conoce nuestras emociones y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón y sabe si hay maldad o hay un deseo genuino de amarlo y servirlo es Dios. Él es el que pesa las cosas.
Muchas veces las emociones nos hacen sentir que estamos pegaditos a Dios, que estamos caminando a su lado y sin embargo podemos estar lejos. ¿Se acuerdan aquella iglesia del Apocalipsis a la que el Señor le mandó la razón y que le decía, tú dices que eres rico, pero realmente eres ¿qué? Pobre. O sea, y está hablando en términos espirituales, le decía a esa iglesia, ustedes piensan que son lo máximo, que ustedes son súper fieles con Dios, pero yo les digo, ustedes son infieles, ustedes no son lo que se creen. Este es el ejemplo de un engaño de la mente o de las emociones. Y nos pasa a nosotros también, nos pasa a nosotros también. Muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas. Muchas veces, no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes, que quieren orar y de pronto sienten que no tienen ganas. O conscientemente, ustedes dicen, no, yo tengo que orar hoy, tengo que conectarme con el Señor. Ay, pero es que tengo una perecita, no tengo ganas de orar. Siento como que no necesito orar hoy. Otro tema muy común entre nosotros es una frase que seguramente ustedes la han escuchado, y es tratar de definir la voluntad de Dios con lo que sentimos. Y a veces escuchamos esto de siento paz. Ah, hay una decisión importante que tomar. Ah, venga, no, yo sí la voy a tomar porque tengo paz en mi corazón. Esta decisión me da paz. ¿Qué estamos haciendo allí? Tratar de filtrar si algo es bueno o malo con lo que estoy sintiendo en el momento. Ah, siento paz. Este negocio me trae paz, me trae tranquilidad. O sea, estamos pesando, o sea, por encima de la razón y del análisis de las cosas, estamos diciendo que la intuición que nos hace sentir paz es mucho más confiable para definir si algo es bueno o malo. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que es que Dios puso paz en nuestro corazón. El Señor no está diciendo que va a poner paz en nuestro corazón para tomar decisiones. No hay nada en la Biblia que sustente tal cosa. Por el contrario, aquí el Señor está diciendo que nuestras emociones son engañosas. Así que la recomendación real ante situaciones de la vida es puesto los ojos en Jesús. Hay situaciones del día a día que Jesús no debería definirte, en tu trabajo, una inversión o algo así. Está bien, entonces el Señor nos ha dado otras herramientas para analizar las cosas. No tenemos que hacer que todo en nuestra vida sea religioso. Ah, pero bueno, es que yo quiero involucrar al Señor y que el Señor me ayude a tomar buenas decisiones. Excelente, puedes clamarle a Dios y puedes decirle, muéstrame circunstancias de esto para que yo entienda cuál es la mejor opción o cuál es tu voluntad respecto de algo. No el decir, es que siento paz. Que nos podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Ahora, poner la mirada a Jesús no es solamente imaginarlo como una imagen rondando en nuestra cabeza. Poner la mirada a Jesús es aplicar lo que él dijo. Hay muchas circunstancias de la vida que no necesitamos sentir paz o no sentir paz, sino que definimos de acuerdo a lo que Jesús determinó. Por ejemplo, un mal negocio. Nos piden de pronto un soborno. Nos dicen, venga, para yo darle este negocio, pues usted tiene que pagar la cuota de éxito. O, por ejemplo, nos vamos a ganar una multa porque pues no la ganamos, nos pasamos un semafórito en rojo, pensamos que nadie nos estaba mirando y nos sorprendió el guarda. Entonces el guarda le va a decir pues que eso va a costar una platica, no sea como esté una multa de semáforo rojo en estos momentos, y que eso se arregla pues con unos 100,000 pesitos. ¿Será que necesitamos esperar a ver si sentimos paz o no para esa situación? ¿O definimos de acuerdo a lo que Cristo enseñó, de acuerdo a todo el contexto pues de su enseñanza, que no está bien, que pronto podemos ahorrar en ese momento, pero que realmente en el fondo no estamos haciendo la voluntad de Dios? A eso se refiere la Biblia. Y a eso se refiere Hebreos cuando dice que nuestros ojos deben estar puestos en Él, no solamente como una imagen religiosa en nuestra cabeza, sino todo el contexto de lo que Él enseñó, de lo que Él es.
aún por encima de nuestras emociones. También a veces nuestras emociones nos engañan, por ejemplo, con situaciones cotidianas de la vida. Hay ocasiones en que tenemos mitos y creemos en cosas que se aplican en el diario vivir. Por ejemplo, a ver, yo no me caso porque es que yo he visto que a las parejas que se casan eso les va mal. Yo he escuchado muchos jóvenes diciendo o teniendo ese tipo de ideas. O sea, que se van a vivir juntos, que no se casan porque es que, o sea, realmente creen, así lo creen, que si se casan les va mal. O sea, que todo va a estar chévere mientras se mantengan así. Que si se casan, o sea, que si reciben la bendición de Dios, a eso le va a ir mal. Son mitos y leyendas que a veces creemos y los recibimos a través de nuestro corazón engañoso. ¿Qué quiere decir poner los ojos en Jesús en este tipo de situaciones? Que nuestros ojos, es decir, lo que la Biblia define como verdad es más cierto que lo que pueda ocurrirle a una persona u a otra. Es decir, pueden ocurrir situaciones a personas, a familias. Uno puede ver, por ejemplo, personas que prosperan, que hacen malos negocios, son torcidos. Eso no pasa nada, Dios perdona, eso les va bien. Entonces podemos creer que eso es más que esa situación particular de esa persona, la que aparentemente le va bien haciendo cosas torcidas, pues es mucho mejor o es mucho más valioso que lo que la Biblia dice o que nos invita a trazar un camino recto para nuestros pies y no desviarnos de la voluntad de Dios. Aquí esto empieza a introducirnos en otro tema que lleva nuestros ojos fuera de Jesús. Son nuestras ideas erróneas, nuestra religiosidad muchas veces oculta en el corazón, nuestras costumbres, los dichos populares que a veces decimos, es que Dios dice esto y es más que un dicho popular, no está en la Biblia. Y esto lo vamos a ver en un ejemplo de algo que le pasó a las personas que estuvieron más cercanas a la infancia de Jesús, a sus padres, a María y a José. Y vamos a ver después de esta historia cómo nosotros también nos pasa, cómo Jesús se nos pierde de vista. Vamos a Lucas 2, vamos a leer del 41 al 51. Tengamos en mente que otras cosas nos apartan o apartan nuestra mirada de Jesús, ideas erróneas, malas interpretaciones de la Biblia, es decir, tomar un versículo e interpretarlo de acuerdo a como a mí me gusta, falsas religiosidad oculta en nuestro corazón, en fin, ya lo vamos a ver. Lucas 2 del 41 al 51 dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche, no aparecía y comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Hagamos una pausa por allí. Hay muchas opositores del cristianismo, incluso muchas falsas creencias que hablan de la supuesta pérdida o falta de información o la vida perdida de Jesús en su adolescencia y en su niñez. Es falso. La vida en la adolescencia o en la niñez de Jesús no está perdida. La Biblia narra su nacimiento, es decir, su nacimiento milagroso como bebé. Fue presentado en el templo, fue circuncidado. Luego el Señor los orientó para que fueran a Egipto a huir pues de una persecución. Luego el Señor los trajo nuevamente y vivieron en Nazaret. Y aquí la Biblia nos dice que cada año los padres de Jesús
iban al festival de la Pascua. Es decir, asistieron al festival como siempre. Es decir, Jesús vivió en un entorno judío todos sus años y solo que la Biblia no entra en detalles de aspectos de su adolescencia, de su niñez, excepto de este pasaje que acabamos de leer. Y hay algo curioso aquí. Vamos a ponernos en contexto para entender esta situación, porque aquí el mensaje es interesante. Jesús con su familia vivían en una aldea en ese entonces que se llamaba Nazaret. Nazaret queda a 138 kilómetros de Jerusalén. Los que andaban a caballo en esa época eran los ricos, o sea, que se iban a desplazar de una ciudad a otra. La gente de a pie, pues andaban a pie. Entonces, como esta peregrinación para la Pascua era una fiesta nacional, es decir, todas las personas estaban obligadas por la ley de Moisés a viajar, a ir a hacer esta peregrinación a Jerusalén, se reunían grupos de familias. Entonces haga de cuenta que nosotros vivimos en este barrio, entonces entre todos nos ponemos de acuerdo y bueno, ¿y hoy a qué hora salimos? A las 7 de la noche nos vemos y todos salimos caminando. Entonces, aproximadamente para cubrir una ruta en las condiciones de Israel de 138 kilómetros en las condiciones pues montañosas y todo, se estima que son unas 31 horas de camino. Es decir, 31 horas si no se parara, es decir, que posiblemente ellos pudieran hacer paradas, digamos que si caminaran 10 horas en el día, quiere decir que se demoraban 3 días. Esta es como una estimación para nosotros entender un poquito. Entonces estaban en Jerusalén, pasó la Pascua y se iban a regresar. Y miren cómo lo dice en esta versión, me gusta. Una vez terminada la celebración, estoy leyendo versículo 43, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Dice, al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros. Jesús se nos pierde de vista y no tenemos ni idea que se nos perdió de vista. Creemos que sigue aquí con nosotros, que hacemos lo que hacemos, que vivimos como vivimos, pensamos como pensamos, hablamos como hablamos y que Él tiene que seguir ahí porque Jesús es bueno. Y resulta que podemos estar errados en nuestras ideas, en nuestra concepción de las cosas. Aquí obviamente no está hablando de una situación de pecado, no está diciendo, no, es que José y María estaban en pecado y por eso se les perdió, no, nada que ver. Simplemente es una situación cotidiana. Dice, al principio sus padres pensaron que ellos venían entre la multitud, que Jesús venía. O sea, en los padres de esta generación, en que todo es tan peligroso, no conseguimos la idea de que, ¿cómo así? Dejamos al niño por ahí y que creíamos que veníamos. De pronto en esta época era un poco más tranquilo, de pronto había más confianza. Entonces, pues todo el grupo emprendió el viaje y ellos que asimilaron, no, pues Jesús viene por ahí también. O sea, Jesús vio que todos iban a saliendo, entonces él se pegó, él viene por ahí caminando. No sé, yo creo que sobre todo las madres hacen una sonrisa así como a mí no me pasaría eso con mi hijo nunca. Yo tengo que asegurarme y dónde es que está y nos vamos. Son contextos diferentes, pero entendemos un poco. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Que llegaron hasta la noche, posiblemente habían caminado todo el día y en la noche se dieron cuenta de que Jesús no estaba. ¿Qué les tocó hacer? Mire lo que hicieron. Dice, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos, es decir, en toda la caravana de personas de allá de ese pueblito de Nazaret. Bueno, parientes, amigos, vení María, viste a Jesús, no, aquí no está. Entonces empezaron a buscarlo donde él no estaba. Empezaron a buscarlo en las personas incorrectas. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que queremos respuestas de Dios, pero queremos buscarlas en YouTube, queremos buscarlas en el azar, queremos buscarlas, abrir la Biblia y donde caiga el dedo a ver qué me sale. Y usamos métodos incorrectos para buscar al Señor. En el 45,
Como no pudieron encontrarlo, seguimos leyendo en, en Lucas 2:45. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Pero ¿qué pasó? Miremos, este tema es súper interesante. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. ¿Cómo así que sus padres no sabían qué pensar? Obvio, era el Hijo de Dios. Ellos tenían una responsabilidad que no se las había puesto cualquier rabino, cualquier sacerdote de Israel. Fue una responsabilidad de cuidar al Hijo de Dios que se las puso Dios. Entonces, ¿cómo se sentirían ellos cuando se les perdió? A María le habían dicho un profeta cuando estaba en Jerusalén que una espada traspasaría su corazón. Eso fue cuando Jesús fue presentado en el templo, cuando era bebecito. Yo no me imagino los nervios que tendría ella como madre. Se me perdió Jesús. ¿Será que la espada comenzó? Ay, Dios mío. ¿Será que se angustió? Pues aquí el relato nos muestra que tenían una angustia terrible, que estaban buscándolo desesperadamente, pero era el Hijo de Dios. Imagínense, ellos como que querían regañarlo, pero con ese respeto. O sea, Jesús era sujeto a ellos, pero Jesús, la Biblia es muy clara que dice que nunca pecó ni de niño. En algún momento tocamos rápido este tema en la célula que estábamos haciendo en la casa y por ahí una persona preguntó, ¿será que Jesús nunca hizo un berrinche? Mi respuesta fue no. Jamás hizo un berrinche porque la Biblia dice que él nunca pecó. Un berrinche, así el bebé esté chiquito, es rebeldía y de una u otra forma tiene pecado. Así que Jesús no pudo haber hecho berrinches. Entonces mire la contradicción de sus padres. Ellas pensaron, ¿cómo así? Jesús se me voló. O sea, como que entre comillas hizo algo malo. Y entonces ellos están así como que, ¿cómo? O sea, no lo podemos regañar. O sea, ¿qué hacemos aquí? Sus padres no sabían qué pensar. Entonces le hablaron, mira, aquí se ve el respeto que también le tenían. Hijo, ¿qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y la respuesta de Jesús, bueno, aquí en las diferentes versiones, en el diferente español, aquí hay algo diferente en esta traducción que corrige un poquito algo que hay aquí. La que ustedes dicen, en los negocios de mi padre me era necesario estar. Analizando muchos textos antiguos y todo esto, digamos que esta traducción nos aclara un poco más el panorama. Dice en el 49, pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Miren, ¿qué pasó aquí? O sea, Jesús no les está diciendo, ustedes no tienen por qué preguntarme, yo soy el Hijo de Dios. No, Él no les está hablando con orgullo. Él no les está diciendo, ustedes no tienen por qué preguntarme, pues yo soy Dios y ustedes miran a ver qué van a hacer. No. Él realmente, el reclamo que Él les está haciendo es otro. ¿Cuánto tiempo lo buscaron en Jerusalén? ¿Qué nos dice aquí la Biblia? 3 días. A los 3 días, ¿dónde lo encontraron? Eso. Entonces, ¿por qué se demoraron 3 días andando de un rincón a otro y no llegaron directo al templo? Aquí le dice, no sabían que en la casa de mi padre, es decir, en el templo, me era necesario estar. Ese es realmente el reclamo que Jesús les está haciendo, muy respetuoso. Les está diciendo que ustedes debieron venir aquí al templo. Yo tenía que estar aquí en el templo. ¿Qué representaba el templo en la época de Jesús? Era el lugar de adoración. Era el lugar donde las personas iban a buscar respuesta del Señor. Hoy, gracias a la obra de Jesús en la cruz, podemos cerrar nuestros ojos y sabemos que el Señor nos escucha y podemos adorarlo aquí, así como Jesús le habló a la mujer samaritana.
Vendrán tiempos en que ni en ese templo, ni en el de ustedes, templo sincretista de los samaritanos, se va a poder adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero en ese templo, en ese momento, las cosas no eran así. Las personas oraban a Dios, pero el lugar del encuentro con su presencia, ese oasis en el desierto, era en el templo. Era el lugar donde los necesitados acudían. Entonces, claro, había una instrucción de parte de Dios de que había que ir al templo en esa época, pero mire, Jesús se quedó. ¿Por qué? Fue el único que se quedó, es decir, se acabó la fiesta de la Pascua y todo eso quedó vacío. No, quedaron personas hambrientas, personas que querían más. Muchos otros pues cumplieron y fueron y entregaron sus animales para que los sacerdotes hicieran el sacrificio y listo, terminamos, cumplimos, le cumplí a Dios, así como nosotros. Vamos a la reunión de la iglesia. No, ya salimos santificados, ya cumplí, salí. Pero aquí nos muestra que habían personas que necesitaban de Dios, que se quedaban, que se formaban reuniones con los maestros de la ley y personas necesitadas que querían conocer más, se quedaban preguntando, y en ese contexto se quedó Jesús, escuchando a esos maestros, pero haciéndoles preguntas, y preguntas básicamente para hacerles entender cosas, y la gente se quedaba asombrada de su inteligencia, de su sabiduría, de lo que él tenía. Él tenía que estar allí, o sea, él vio la necesidad. Él seguramente en ese momento, o sea, cada año iba al templo y no todos los años se quedaba, pero ese año se quedó. Algo vio, la necesidad de personas. Él dijo, yo no me puedo ir. Yo tengo que estar aquí en los negocios de mi padre. Yo tengo que estar en la casa de mi padre porque el pueblo está hambriento. Hay gente hambrienta. Familia, nosotros tenemos gente hambrienta del Señor alrededor de nosotros. Pero cuando nuestros ojos no están puestos en Jesús, no lo vemos. No nos damos cuenta. Y creemos que somos los siervos del Señor porque vamos a la iglesia y porque levantamos la silla al final cuando nos paramos. Eso está bien. Pero a veces, así como le pasó a José y a María, Jesús se nos pierde de vista. No nos damos cuenta. Porque nuestras emociones nos hacen sentir que todo está bien. Que después de que nosotros estemos bien, pues no pasa nada. Entonces aquí, a través de este pasaje, de esta situación difícil que vivieron María y José, porque fue difícil, imagínense haber caminado todo el día, en la noche se dan cuenta de que Jesús no estaba, ellos no se quedaron durmiendo, no, pues durmábamos y mañana al otro día, ellos se tuvieron que haber devuelto caminando durante la noche en unas condiciones difíciles y durante 3 días, imaginen la angustia, busque aquí, busque allá, buscando a Jesús por todo Jerusalén, imaginándose lo peor. ¿Será que le pasó algo? ¿Será que lo capturaron? ¿Será que no lo vamos a volver a ver nunca más? ¿Será que esa espada ya llegó? Fue una situación difícil. Pero el hecho de que la situación sea difícil y que tú le digas a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si me diste este hijo, ¿por qué se me perdió? No es suficiente. Tenemos que poner nuestra mirada al Señor y tenemos que encontrar el camino que Él ha trazado para nosotros. Por eso, el llamado de Dios, el llamado de Jesús cuando estuvo en la tierra, todas las personas siempre fue el mismo. Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Cada uno de nosotros sabemos, ya para terminar, ¿dónde están puestos nuestros ojos hoy? ¿En Jesús o en las circunstancias? ¿Confiamos en el Señor o confiamos en cuánto hay hoy en la cuenta? ¿Confiamos en Jesús o confiamos en que yo tengo que tener las cosas así controladas como a mí me gustan? Nos encanta tener el control y a veces Dios no nos entrega el control y nos duele porque queremos ser nosotros los que controlamos todos y Dios dice no, yo he trazado un camino para ti, ese es el camino. Tú pon tus ojos en mí, renueva tus fuerzas, toma mi mano, traza un camino recto
porque las circunstancias difíciles a veces se convierten en pretexto para pecar contra Dios. Pues como me está pasando esto malo, pues entonces yo voy y hago lo que yo quiera. Y aquí nos está enseñando el Señor que las cosas no son así. Iglesia, ¿estás pasando por situaciones difíciles? Situaciones que de pronto hacen que tu fe desfallezca. Como que tú dices, Dios no existe, Dios no me escucha, escucha a otros, pero a mí no me quiere escuchar porque al malo le va bien. Iglesia, ¿te tiene consumido el pecado? ¿Estás tan enredado en las cosas de este mundo, en el pecado, en las cosas pecaminosas, que no hay espacio para Dios en tu vida? ¿Has desplazado al Señor del principal lugar de tu corazón para darle el principal lugar a este mundo, a los placeres temporales de la vida? ¿Tienes tus propias ideas acerca de Dios? Tú dices, sabes que la Biblia dice algo, pero tú crees otras cositas. Nuestras ideas, nuestros propios pensamientos, nuestras interpretaciones muy personales nos sirven para relacionarnos con el Señor, aunque nos vaya bien. Es que la verdad de la Biblia no define de qué tan bien te va o no. La verdad de la Biblia la define lo que el Señor dijo y lo que Él determinó. Eso es verdad. No te dejes engañar de tu corazón. El corazón es engañoso. No te dejes engañar de las circunstancias de la vida. No te dejes derrumbar por las adversidades que vivimos a diario. No dejes que el pecado te ponga a kilómetros de Dios. Porque estar lejos de Dios es doloroso. Perder de vista a Jesús nos puede hacer entrar en desesperación. Nos puede poner en contextos que no queremos estar y que Dios no quiere que estemos. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Él permita que de esto que hemos leído hoy, de su palabra, quede en nuestro corazón lo que Él quiere que quede y como Él quiere dejarlo. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos orienta. Tu palabra nos confronta. Tu palabra discierne las intenciones de nuestro corazón. Nuestro corazón engañoso muchas veces quiere sentirse cómodo y tomar tu palabra como si fuera un buffet. Me gusta esto, esto no me gusta, esto me sirve, esto no me sirve. A mí esto me funciona así. Pero tu invitación clara en esta tarde es a poner nuestros ojos en ti. Todo lo que tú representas, en todo lo que tú dijiste, en todo lo que tú enseñaste, en lo que enseñaron tus discípulos. Señor, te amamos. No es fácil el camino. No has prometido que no hay dolor, pero has prometido fuerzas, has prometido tu mano para que nos tomemos de ti. Venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Nos das fuerzas para vencer. Espíritu de Dios, quédate en nuestro corazón. Permítenos seguir y avanzar contigo. No nos dejes retroceder nunca de ti, que te amamos y te necesitamos. Nuestra vida no tiene sentido si tú no estás. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret que hemos orado. Amén.